A veces, lo más valioso de la vida no es una oportunidad nueva, sino una segunda oportunidad. Porque cuando escuchamos sobre Bitcoin por primera vez, muchos no hicimos nada. Lo ignoramos, lo dudamos, o simplemente lo vimos pasar creyendo que ya era tarde. Pero ¿y si no lo era? ¿Y si hoy, usted y yo, estuviéramos viviendo el nuevo 2010? Con algunas diferencias, claro. Pero ¿y si Bitcoin no estuviera en su etapa final, sino en su primer ciclo otra vez, pero con un nuevo protagonista? Porque aunque parezca una locura, eso es exactamente lo que está pasando. Hoy, ahora, mientras usted ve este video. El 11 de enero del 2024, cuando el ETF de Bitcoin fue aprobado, el ciclo se reinició. No fue solo otro hito en la historia del precio, fue el inicio silencioso de una nueva era. Una era donde los pioneros ya no son los nerds de foros anónimos, ni los millennials con hambre de cambio, sino instituciones, fondos, empresas y eventualmente países. Es el mismo guión, pero con actores nuevos. Y lo más importante, usted todavía está en la primera fila, porque aunque esta vez no se está construyendo desde un sótano en Helsinki, ni desde un servidor anónimo, sino desde Wall Street, el ciclo sigue siendo el mismo. Y si usted entiende cómo funcionan estos ciclos, podrá ver lo que nadie más está viendo, y tomar decisiones que cambiarán su vida. Para entenderlo, hay que mirar atrás, no para vivir en el pasado, sino para comprender qué está volviendo a pasar. En 2010, Bitcoin no valía nada, literalmente. Era un experimento entre cyberpunks, programadores y libertarios radicales. Gente que no quería hacer dinero, querían hacer historia. Durante esos primeros 5 años, nadie hablaba de precios. Se hablaba de nodos, de minería, de líneas de código que podían cambiar el sistema financiero para siempre. Era una revolución sin marketing, sin influencers, sin promesas vacías. Luego vino el segundo ciclo, desde 2015 hasta 2018. Y esa fue la etapa en la que la gente común entró. Jóvenes, diseñadores, freelancers, emprendedores, todos empezaron a ver algo en Bitcoin. Y aún era incierto. Algo les decía que había algo ahí. Fueron visionarios. Luego vino el tercer ciclo, el más confuso de todos, el de 2018 a 2021, donde ya no eran los pioneros, ni los primeros, sino los últimos. Los que llegaron tarde, los que escucharon en la radio, o lo vieron en las noticias. Era la etapa en que sus tíos le preguntaban por Bitcoin, donde las empresas empezaban a comprar, pero de forma tímida. Parecía que todo ya había pasado, que el tren ya se había ido, pero el ciclo no terminó, solo se estaba preparando para algo mayor, porque mientras el mundo creía que Bitcoin estaba llegando a su punto máximo, en realidad se acercaba a su verdadero punto de inicio. Y ese punto llegó el 11 de enero del 2024. No fue un anuncio, fue una validación, una señal para quienes sabían leer entre líneas, una señal de que ahora el guión se reescribía, pero esta vez con miles de millones detrás. ¿Qué significa eso? Eso lo entenderemos en la siguiente parte, porque si usted de verdad quiere saber por qué esto no es el final de Bitcoin, sino su nuevo comienzo, necesita ver el resto del video. Cuando un nuevo ciclo comienza, la mayoría no lo nota, porque no se anuncia con fuegos artificiales, se anuncia con silencio. Y eso fue lo que pasó el 11 de enero del 2024. La SEC aprobó el primer ETF de Bitcoin al contado en la historia, y con eso, el acceso cambió para siempre. Antes, si alguien quería comprar Bitcoin, tenía que buscar un exchange, abrir una wallet, entender qué es una seed phrase y navegar entre conceptos que pocos dominaban. Ahora, con ese simple movimiento, cualquier institución puede entrar a Bitcoin como si comprara una acción más. Ya no necesitan entender qué es una wallet, ni preocuparse por la custodia, ni explicar a su junta directiva qué es la blockchain. Solo hacen clic y compran Bitcoin. Eso cambia todo, porque estamos hablando de un mercado que mueve billones de dólares en acciones, bonos, derivados y activos financieros. Y ahora, por primera vez, pueden mover una fracción de ese capital a Bitcoin, sin cambiar sus reglas internas, sin modificar su estructura legal y sin pedirle permiso a nadie. Esto es exactamente lo que Satoshi anticipó, que un día
Bitcoin no necesitaría convencer a todo el mundo. Solo tenía que existir lo suficiente hasta que todos lo necesitaran. Y ese momento ha llegado, no de forma dramática ni repentina, sino como llega todo lo importante, lento al principio y de golpe después. Por eso entender el ciclo actual es la única ventaja real que un individuo puede tener, porque en los próximos años, Bitcoin no va a comportarse como antes, no va a moverse por tweets ni por especulación minorista, va a moverse por compras silenciosas de fondos de pensiones, aseguradoras, bancos privados y tesoros nacionales. Y cuando eso ocurre, los movimientos no se ven en redes, se ven en la cadena. Se ven en los flujos institucionales y en los libros contables de empresas que antes solo compraban bonos del tesoro. Porque cuando un banco compra 100 millones en Bitcoin, no hace un video de YouTube, lo reporta en un balance y lo archiva en silencio. Y esos movimientos ya comenzaron. BlackRock, Fidelity, ARK, Franklin Templeton, Invesco. Las gestoras más grandes del planeta ya tienen exposición directa a Bitcoin, lo que nos lleva a una verdad incómoda. Usted ya no está compitiendo con otros individuos, está compitiendo con las instituciones. Y en este nuevo ciclo, el que no actúe no es que se va a quedar fuera, es que va a terminar comprando Bitcoin al precio que otros decidan, no al precio que está hoy. Porque cada ciclo Bitcoin ha tenido un actor principal. El primero fueron los desarrolladores, los que escribieron el código y minaban desde su laptop. En el segundo fueron los emprendedores, quienes construyeron exchanges, wallets y pequeños negocios que aceptaban Bitcoin. En el tercero fueron los curiosos, los jóvenes con algo de capital, las personas cansadas del sistema, básicamente los que buscaban otra salida. Pero este cuarto ciclo no es para ellos, es para los gigantes. Empresas que no compran 0.1 Bitcoin, compran 100 millones y los ponen en frío, sin decir una palabra. Eso no es una predicción, es una observación, una lectura de lo que ya está ocurriendo. Porque mientras usted mira el precio, otros están mirando lo que realmente importa, el suministro, la oferta, la escasez, y están comprando mientras todavía hay. Y la pregunta no es si esto va a pasar. La pregunta es, ¿cuándo se va a dar cuenta el resto del mundo? ¿Antes o después de que el precio se dispare? Porque el ciclo se reinició, pero esta vez no vendrá acompañado de fuegos artificiales, sino que vendrá acompañado de silencio, de acumulación, y de un día donde mirar atrás será inevitable. Y usted decidirá si ese día lo encuentra preparado o con las manos vacías. Todos conocemos a alguien que pudo comprar Bitcoin a $100 y no lo hizo, que escuchó de él en 2015 cuando apenas comenzaba a sonar, pero lo ignoró, que incluso lo miró subir a 3000 y dijo, ya es demasiado tarde. Luego lo vio llegar a 60,000. No era que no sabía, no era que no podía, solo no lo vio claro. Y ahora el ciclo vuelve a repetirse, con una diferencia. Esta vez, usted no podrá decir que no lo sabía, porque ahora hay información, datos, evidencia y testigos, como este video por ejemplo. Y aún así, muchos volverán a quedarse fuera, no porque no entiendan Bitcoin, sino porque no entienden los ciclos. Porque cuando todo es silencio, cuando no hay euforia, cuando los precios no hacen ruido, la mayoría cree que no está pasando nada. Pero es justo ahí, cuando nadie está mirando, que ocurren las grandes oportunidades. La historia no premia al que actúa cuando todo el mundo actúa, premia al que actúa antes, al que ve lo que otros no ven. Por eso, si usted está viendo esto ahora mismo, en esta etapa, no es casualidad, está justo en el punto intermedio, entre el viejo ciclo y el nuevo, y hay una decisión que nadie más puede tomar por usted. ¿Va a esperar a que todos estén entrando para entrar también? ¿O va a tomar posición antes de que eso ocurra? Porque la verdad incómoda es que la mayoría de personas prefiere llegar tarde con compañía que llegar temprano y solo. Y Bitcoin no recompensa al que llega con compañía, recompensa al que llega primero y llega solo. En cada ciclo, la masa entra tarde, y los pocos que actuaron temprano, sin certezas, sin validación, sin aplausos,
son los que terminan marcando la diferencia. Tal vez usted no sea un desarrollador como los de 2010, ni un fundador de exchange como en 2016, ni un early adopter de 2020, pero ahora puede ser algo más. Puede ser de los pocos que entienden lo que está pasando antes de que el precio lo grite. Porque no se trata de tener razón, se trata de actuar con claridad antes de que todos despierten. En este nuevo ciclo, Bitcoin no necesita que todo el mundo entre, solo necesita que usted lo entienda cuando aún está a tiempo, porque tal vez el precio ya no está en $100 ni en $1000, ni siquiera está en $20,000, pero eso no significa que sea demasiado tarde. Significa que el contexto ha cambiado, que ya no está comprando con los pioneros, sino con los gigantes, y aún así tiene acceso al mismo activo, tiene acceso al mismo código, a la misma red, a la misma oportunidad, y eso solo durará un tiempo más. Porque una vez que los países empiecen a comprar, una vez que los gobiernos empiecen a minar, una vez que los bancos centrales entiendan lo que está ocurriendo, el juego cambiará para siempre. Y todo lo que hoy parece accesible, mañana será inalcanzable. No por el precio, sino por la demanda. El nuevo ciclo ya comenzó. La única pregunta real es si usted va a actuar antes de que se vuelva obvio. Todos los ciclos de Bitcoin han tenido algo en común. Empezaron siendo invisibles. Cuando se volvieron obvios, ya era demasiado tarde. En el primer ciclo, nadie conocía a Satoshi. Nadie entendía qué era esto. Solo unos pocos estaban mirando. En el segundo ciclo, cuando empezaron a salir los primeros exchanges y el precio pasó de 100 a $1000, la mayoría aún lo veía como un chiste, un juego, un experimento. En el tercero, cuando Bitcoin se volvió viral, empezaron las preguntas. Pero también comenzaron las regulaciones, las trabas, los controles. Y ahora, en este nuevo ciclo, hay algo diferente. Ya no se trata de saber qué es Bitcoin, ni siquiera de comprarlo a buen precio. Se trata de poder acceder a él antes de que se lo lleven todo. Porque lo que viene ahora no es un mercado abierto con oportunidades infinitas. Es un proceso de absorción lenta por parte de las instituciones. Y cuando ellas entran, no lo hacen para jugar. Lo hacen para quedarse, para acumular, para controlar. Bitcoin no se va a ir, pero el acceso que usted tiene hoy, sí. Ese acceso no está garantizado para siempre, porque cuando los ETFs acumulen suficiente, cuando las wallets institucionales controlen millones de Bitcoin y cuando la oferta líquida desaparezca, ya no importará si el precio está en 100,000 o en 1,000,000, simplemente no habrá. Esto no es una metáfora, es matemática. 21 millones, menos los perdidos, menos los que ya están en manos de holders históricos, menos los que están en frío desde hace años. Lo que queda es lo que está en movimiento ahora, y es lo que las instituciones están comprando mientras usted decide si entrar o esperar. Porque el ciclo se reinició, pero no para siempre. Esta no es una película que se repite infinitamente, es una transición silenciosa desde el individuo hacia el colectivo institucional, desde los usuarios curiosos hacia las estructuras de poder. Si en el ciclo anterior usted podía comprar Bitcoin y competir con fondos, con traders, con ballenas, en el nuevo ciclo usted está compitiendo contra países. Y esa competencia no es justa, porque ellos imprimen dinero, usted no. Ellos pueden comprar $10 millones en Bitcoin sin pestañear. Usted tal vez puede comprar 50 o 500 o incluso $5,000. Nada de eso se compara con las grandes cantidades de dinero que mueven los países. Es que estamos hablando de naciones enteras, pero esa es precisamente su ventaja. Usted aún puede entrar antes de que ellos decidan cuánto costará, porque cuando el juego cambie por completo, no será gradual, será de golpe, un evento, una guerra, una crisis bancaria, un colapso de confianza. Y cuando eso ocurra, ya no va a importar cuánta voluntad tenga usted, va a importar cuánta exposición tenía antes. Así funcionan los ciclos de cambio. Primero llegan los idealistas, luego los visionarios, después los oportunistas y finalmente los tardíos. Los idealistas ya pasaron. Los visionarios también. Hoy estamos en la etapa de los oportunistas institucionales y cuando lleguen los tardíos,
usted querrá estar del otro lado, del lado de quienes entendieron que esta era la última llamada. Porque Bitcoin nunca prometió riqueza, solo prometió una cosa: acceso limitado. Y cuando ese acceso se acabe, todo lo demás será anecdótico. Los debates, los discursos, las excusas. Nada de eso podrá cambiar un hecho brutal. Usted tuvo la oportunidad y decidió no tomarla. Esta vez la historia no se repetirá, porque no es que venga un nuevo ciclo más, es que este ciclo puede ser el último con acceso real para individuos. La única pregunta que queda es: ¿va a aprovecharlo o va a contarlo en una cena dentro de 10 años como una historia que dejó pasar? Y si esta fuera la última vez que usted pudiera comprar Bitcoin antes de que deje de estar disponible para la mayoría, no porque se acabe, sino porque se concentre, porque pase de manos humanas a manos institucionales, porque el dinero nunca desaparece, solo cambia de dueño, y hoy está cambiando. Usted está presenciando en tiempo real la institucionalización de un activo que nació como rebelión y se está convirtiendo en la próxima reserva global. Nadie lo va a anunciar con bombos y platillos. No va a haber fuegos artificiales, ni titulares que digan último momento para comprar Bitcoin antes del gran cambio. Eso nunca ocurre. Solo hay pistas, solo hay ventanas, y cuando se cierran, no vuelven a abrirse. Por eso no se trata de comprar por emoción, ni por miedo, ni siquiera por codicia. Se trata de no mirar hacia atrás y decirse a uno mismo: yo lo sabía, y aún así no hice nada. Porque Bitcoin no necesita su fe, ni su entusiasmo, ni su validación. Solo necesita tiempo. Y usted, si lo entiende hoy, estará del lado correcto del tiempo. No importa si el precio sube o baja esta semana. No importa si hay noticias, si hay miedo, si hay ruido. Lo único que importa es si usted entendió en qué etapa del ciclo estamos y qué significa eso para su vida y para su libertad. Porque cada ciclo fue distinto, pero todos dejaron algo en común: una élite silenciosa que se adelantó y una mayoría que llegó tarde, otra vez. Hoy, usted no necesita ser experto, ni programador, ni economista. Solo necesita estar despierto y actuar cuando todavía puede. Porque las oportunidades no se ven en el precio, se ven en la falta de atención, en la calma, en el silencio que precede la tormenta. Y este es ese momento, donde no parece estar pasando nada, pero está pasando de todo. Cuando mira atrás, no recordará la cifra, recordará la decisión, ese instante que supo la verdad, y eligió si seguir dormido o despertar. El ciclo se reinició, las piezas están en movimiento, y por primera vez, usted sabe lo que está pasando antes de que el mundo lo sepa. ¿Qué hará con eso? ¿Esperar a que otros lo validen? ¿O actuar antes de que ya no haya nada que decidir? Nadie lo va a obligar, nadie lo va a guiar, porque este camino, como todos los caminos importantes, se camina solo.